Bueno, ¿cómo están todos? Dios los bendiga muchísimo. Hoy me corresponde pues el privilegio de poder dar una palabra a todos y pues bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bueno, Señor, en este momento me pongo delante de tu presencia, Señor. Coloco mi corazón delante de ti, Señor. Coloco mi mente, coloco mi vida, Señor Jesús, delante de ti, Señor. Así como la vida de todos los que vayan a escuchar, Señor Jesús, y aún los que no están, Señor, los que quizás no van a escuchar, Señor. Pero ahora mismo, Señor Jesús, los traemos, Dios mío, a este momento, Señor, a este momento de intimidad, a este momento de búsqueda, a este momento de encontrarnos con quizás una verdad, Señor Jesús, o encontrarnos con algo del cielo, Señor. Hoy, Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este tiempo, te doy la bienvenida, Señor Jesús, a que hagas lo que quieras, Señor Jesús, que te muevas, Espíritu Santo, como quieras, que lo hagas como a ti más te guste, no a mi manera, no lo que yo creo, Señor Jesús, Señor, sino lo que tú quieras, Señor Jesús, hacer en la vida de ellos, Dios, a cada vida lo que vas a tocar a sus vidas, a cada corazón lo que vas a tocar a sus corazones, Dios, cada cosa, Dios mío, Señor, yo solo te pido que seas tú. Que no sea, Señor Jesús, la vida humana que habita en mí, Señor. Que no sea mi humanidad, que no sean mis palabras, sino que seas tu Espíritu Santo, edificándonos a todos, Señor. Hoy te doy gracias porque eres maravilloso, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades. Perdónanos porque quizás venimos de un día súper cansado, agotador, lleno de problemas. Dios, quizás unos están escuchando esto, Dios mío, y acabaron de pelear con su esposa, con su esposo, Dios mío, con sus hijos, Dios mío. Quizás tuvieron un problema, Espíritu Santo, hace muy poquito con sus hijos. Quizás tuvieron un problema en su economía, quizás tuvieron un problema con las deudas, quizás tuvieron un problema, Señor. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que comiences a traer tranquilidad y descanso a cada vida, Señor. No por lo que yo vaya a decir, Señor, porque yo soy un humano, pero lo que tú dices, Dios, es algo que permanece para siempre. Hoy eres, hoy, mañana y todos los días siempre serás bienvenido, pero haz lo que quieres. Gracias, Espíritu Santo, y gracias. Ahora, Espíritu Santo, te doy gracias y amén y amén. Bueno, entonces vamos a leer la palabra que está en Juan 12 y pues leemos desde el 12. Dice el título, la entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, algo que yo y el Señor ha venido hablándome, no solo en este momento, sino ha venido desde atrás, ha venido hablándome de algo muy, muy importante, ¿no? Y vemos que aquí en esta historia, Jesús, eh, Jesús, porque él iba a ir a esa fiesta, muchos iban a ir a esa fiesta, porque ya a él lo habían visto hacer milagros, cosas especiales, todas estas cosas grandes. Él ya había hecho muchos milagros, ya había hecho, había resucitado a Lázaro, como dice ahí su palabra. Todo esto ya había comenzado a hacer muchos milagros, pero él dice que, bueno, que entra, ¿no? Y que todos comienzan a decirle cosas muy especiales. Entonces dice que, pero que él halló un asnillo y se montó, es un asno, un burro, se montó en el asno, en el burro. Y esas cosas no las entendían sus discípulos.
porque para nadie, para todo el mundo sería normal que alguien o sea, con tanta fama, eh, de una u otra manera, se montara en un burro. ¿Por qué no lo hacía en otras cosas? ¿Por qué no lo hacía en un caballo, no sé, en una carreta de esos tiempos? ¿O por qué no lo hacía en otra cosa diferente? Pero ¿por qué en un asno, ¿no? En un burro. Entonces ellos no sabían, entonces dicen que ellos no entendían, pero eso estaba escrito, ¿no? Entonces que la gente comenzaba a dar testimonio de que él había levantado a Lázaro. Y entonces a lo último dice que estos hombres, los fariseos, dicen, miren, todos están yendo detrás de él. Pero algo muy impresionante aquí y algo que Dios, como les decía, ha venido tocando a mi vida es algo, una virtud muy, muy especial. Es una virtud muy, muy, muy especial. Y es una virtud de humildad. Algo muy, muy especial en Jesús, algo muy bonito en él. Tanto fue que él vio un asno y se montó en él y ya. O sea, un rey, alguien que hacía milagros, alguien tan impresionante, alguien que hacía tantas cosas buenas, alguien que hacía tantas maravillas, alguien con discípulos, alguien con tantas cosas, venir montado en algo así, para los discípulos era algo que no entendían. Sí, mucha gente diría, pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede hacerlo ese hombre? Porque ese hombre es así, porque ese hombre se comporta de esa manera. Y algo que yo buscaba es que la humildad, dice, la humildad es la capacidad de aceptar los errores y las debilidades de sí mismo. La persona humilde reconoce su dependencia de algo más arriba de él y no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles el valor por encima de sí mismo. Esta cualidad hace a la persona ser digna de confianza, flexibilidad, adaptable, ya que hace el esfuerzo de escuchar y aceptar a los demás sin juzgar y siendo empático. Entonces, qué cualidad tan impresionante tenía Jesús. O sea, de verdad, o sea, era un hombre humilde, era un hombre que obviamente ya estaba escrito, o sea, que iba a ser un hombre humilde, porque iba a entregar su vida en Isaías y en el Viejo Testamento hablaban ya de todas estas cosas, todo lo que Jesús iba a venir a hacer. Pero aquí, ahí se muestra tal y como es, un hombre humilde, un hombre que, un hombre que no estaba lleno de ego su corazón, no estaba lleno de orgullo su corazón. Dios ha venido tocando mi mente y mi corazón en este último tiempo y me ha venido hablando sobre el ego. Y me ha venido tocando sobre el ego y sobre el orgullo y sobre la altivez y sobre todo este tema. Y ha venido hablándome sobre esto y yo le decía a Dios, muéstrame, pues muéstrame porque a veces no sé cuándo soy orgulloso, muéstrame porque a veces no sé cuándo soy altivo, muéstrame porque a veces no sé cuándo soy egocéntrico, cuando todo quiero que sea a mi manera. Y el Señor me ha venido mostrando paso a paso cómo todo a veces tiene que girar en pos de mí, en cosas, en áreas. El Señor me ha mostrado cómo hay cosas de egocentrismo, que Él no es el centro, sino el centro es yo, es mi yo, es el yo, el mí. Ese es el centro que muchas veces ha tenido mi corazón, muchas veces ha tenido mi alma. Y yo le he dicho a Dios, es difícil, es difícil soltar el ego, es difícil ser humilde de su corazón, ayudar a los demás, dejar de que pensar en solo en mí y darle valía a los demás y escuchar a los demás y ser empático con los demás, saber que yo no soy más ni menos, sino yo soy alguien que Dios ya escribió quién soy, así como ya había escrito de Jesús que él iba a estar montado en un asno, a pesar de que él hacía milagros, a pesar de que estaba siendo famoso y su fama estaba llegando hasta muy lejos. Algo importante que Jesús era humilde. Entonces yo me ponía a pensar y este último tiempo ha venido así como que y yo les reconozco y lo digo realmente que a veces yo soy egocéntrico. A veces veo que en mi mente y en mi forma de ser, a veces el centro no es Cristo, el centro no es, obviamente tengo que amar a los demás, ayudar a los demás, sino el centro soy yo.
soy yo. El centro es lo que yo quiero. El centro es mi voluntad. El centro es el orgullo, mi orgullo. El centro es mi manera de pensar. El centro soy yo. Y ahí es donde Dios ha venido diciendo, no, yo no quiero que seas así. Yo no quiero que seas egocéntrico. Yo no quiero que seas altivo. No quiero que seas orgulloso. No quiero que seas así. No quiero que tengas esa forma, porque un niño jamás es así. Un niño no es altivo, un niño no es egocéntrico, un niño no es soberbio, un niño no piensa en sí mismo siempre, sino muchas veces el niño comparte el pan con el que está al lado sin importar nada. El niño perdona a los demás, el niño ayuda cuando ve que alguien necesita su ayuda. Un niño cuando es bien creado, ¿no? Pero entonces, todas estas cosas y no les niego que ha sido un proceso bien complicado, sí, un proceso bien difícil, sí, un proceso porque yo he tenido que experimentar cómo muchas veces, como dice su palabra muchas veces, el único trato para el orgullo es muchas veces eh, el que pasemos por momentos de escasez, por momentos de dolor, por momentos donde uno siente muchas veces cómo pisotean su corazón, cómo pisotean su vida, cómo no hay los recursos necesarios, cómo no hay muchas cosas que antes teníamos, cómo no hay todo lo que antes teníamos. Porque la palabra lo dice, ¿no? Que el que se engrandece será humillado. Entonces, el único antídoto para poder ser humildes y para que no el ego no esté en nosotros, muchas veces va a ser la humillación. La humillación es un proceso que nadie quiere. Pero miren, a Jesús se le cumplió al revés, porque él fue humilde y Dios lo exaltaba, ¿sí? Pero digamos que en uno muchas veces está más el yo, el quiero hacer, mi voluntad, todos estos temas. Pero Dios dice, no, no quiero que seas así. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué tan difícil ha sido esto? ¿Por qué tan complicado ha sido? ¿Por qué tan complicado es en mi trabajo? ¿Por qué siento que son así? ¿Por qué está pasando esto en mi familia, en mi casa, en todo a mi alrededor? ¿Por qué? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué yo? Porque Dios tiene que cambiarnos el corazón. Porque un corazón egocéntrico sería como el corazón de un Saúl, ¿sí? Y David tuvo que pasar un desierto, más o menos como de 12 13 años, más o menos hasta 15 años, para que él muriera su ego, muriera su orgullo, muriera su altivez, su prepotencia, su todas esas cosas. Y muchas veces Dios está utilizando muchas cosas en nuestro camino para tratarnos eso adentro. Pero nosotros vemos, vemos algo que Dios me traía en este tiempo es, ¿dónde fue que Jeremías escuchó la palabra de Dios? Fue en la casa del alfarero, donde la escuchó, pero no solo la escuchó, sino la entendió. Fue en la casa del alfarero. Y muchos de nosotros no queremos pasar por esos procesos. Muchos de nosotros no queremos pasar por el proceso que Jesús tuvo que pasar allá en el Getsemaní. Que creo que ahorita me acuerdo que Getsemaní significa prensa de aceite, donde muchas veces somos prensados. En otros lugares donde muchas veces somos como la uva del vino, pisoteada. Nosotros todos queremos no pasar por ese proceso, porque es un proceso demasiado difícil y es un proceso que no dura, no puede que no dure un mes o un año, puede que duren 2, 3, 4 años. Puede pasar un proceso largo aprendiendo lo que es la humildad,
y aprendiendo que es Dios. Porque algo que Jesús dejó claro aquí fue que él no era, él no se creía lo que le decían. Él creía todo lo que salía de la boca del Padre y lo que ya había dicho. Que él venía en un asno, o sea, lo que le estaba diciendo es, yo creé para ti, Jesús, que tú fueras humilde. Para todos nosotros, el Señor no escribió una historia egocéntrica de nosotros, una historia donde nosotros somos el centro. El Señor creó una historia donde la humildad es el centro de nuestro corazón, es el centro de nuestro propósito. Y es difícil y como les decía, es a veces difícil porque se pasan mucho tiempo metido en el proceso, en ese proceso de quebranto, porque es un proceso de quebranto, pero es un proceso necesario para crecer, para avanzar, porque muchos de nosotros venimos de muchas cosas muchas veces buenas, venimos de buenas familias, unos venimos de tenerlo todo, venimos de ser siempre gente importante, ¿sí? O muchas cosas así, o quizás no solo eso, sino venimos con el de no pedir perdón, de no bajar la cabeza, de no todo este tema, y ahí viene el proceso de quiero que seas humilde, hijo. Y no les estoy diciendo porque, no, es que yo les digo porque sí, no, porque Dios también lo hace en mí. Y no les puedo decir que va a ser fácil, pero creo que es muy importante pasar por este proceso. Es algo muy importante pasar por esto. Porque así como Jesús, todo el mundo decía, pero ¿por qué Jesús anda ahí en eso? ¿Por qué anda en ese burro? Porque Jesús ya había pasado por un proceso de quebranto total. Ya había pasado por un desierto difícil. Ya había pasado por eso y ya el ego no le tocaba su corazón y ya el Señor le podía depositar mucho y él ya no se creía más que los demás y él ya no era el centro él, sino él ya ponía a los demás a valer también. Ya no es solo yo, sino ya miraba a los demás y les daba el valor que Dios le daba a los demás. Y es algo importante. Porque digamos que nosotros como líderes no podemos ser así. Gente así, vanidosa, orgullosa, prepotente o altiva, egocéntrica. Porque nosotros vamos a manejar personas. Y, y nosotros no somos los mejores. Y es algo que yo me he dado de cuenta. Hay veces que uno dice, no, pero yo oro, yo ayuno, yo busco mucho de Dios, yo me la paso orando. Y yo ya me creo más que los pastores, ya me creo más que todo el mundo, yo ya no camino sino levito. Y es falso, es una venda religiosa totalmente horrible que se levanta. Y eso, y que digamos, eh, no es verdad, no es verdad, porque el que realmente es espiritual es humilde. El hombre de Dios es humilde. Es humilde, se le desarrolla esa área por sí sola, pero un hombre que es religioso y que busca o que busca a Dios y yo busco mucho a Dios, yo hablo en lenguas, yo esto y está bien, todo eso está bien, pero cuando lo hace desde la religiosidad, el corazón se llena de ego y de vanidad y de soberbia. Y entonces digamos que era eso lo que les quería decir. Gracias por poner sus oídos. Gracias por escuchar esta palabra y, y nada, creo que es necesario que pasemos por el proceso. Los procesos son muy necesarios para poder saber manejar las personas que Dios nos pone al lado, saber ser buenos líderes, saber ser buenos conductores de personas, porque Jesús era un gran líder, Jesús era una gran persona. Jesús, más allá de los milagros y el poder que tenía en el papá, él era un hombre muy humilde. Entonces, creo que nosotros debemos ser como Jesús.
Y bueno, Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por esta palabra tan maravillosa que nos estás dando. ¿Sabes? Sé que el proceso es difícil, Dios. Y sé que hay muchos, Dios mío, que ahorita no entienden lo que está pasando, Dios. Porque está pasando tantas cosas en todo en ellos. Y ellos dicen, pero ¿por qué? Pero está pasando porque el Señor quiere formar un corazón humilde. Eso el Señor está formando y quiere formar en nosotros. Y es algo que has querido formar en mí, Señor. Y yo solo puedo decirte que no es fácil, Dios, pero que se haga tu voluntad y no se haga la mía, Dios. Y no se haga la que todos los que están en este equipo y los que están en este grupo y los que dan una palabra, Señor Jesús. Ahí, Señor, también, Señor. Sé tú, Espíritu Santo. Dirígenos, ayúdanos, enséñanos. Haz lo que tengas que hacer. Sería súper que nosotros pudieras pasar la copa de en medio de nosotros, Dios. Pero que se haga tu voluntad en todos nosotros. Gracias, Señor. Bendigo cada vida, Señor. Bendigo cada corazón. Bendigo cada mente, Señor. Haz todo a tu manera. Tú eres maravilloso, eres hermoso. Eres el creador de todo y colocamos todo en tus manos, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Que pasen un buen día, una buena noche. Dios los bendiga mucho.